Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos una semana más, una unidad de tiempo más, un momento de esos maravillosos de Solaz, ¿no? En los cuales pues podéis disfrutar de vuestro programa de misterio, enigmas y anomalías y demás favorito que hacemos, como no, desde, seguro, pero sobre todo para Radio Despí. Ahí está el tema. Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal está el tema? El tema que os traigo hoy es un tema que yo creo que os va a gustar, porque es un tema clásico de estos de Terra Incógnita, un tema que es el de una abducción. ¿Qué temas no son clásicos de Terra Incógnita ya? ¿Hasta qué punto temas podemos no decir son clásicos que algunos no lo son? De Terra Incógnita? Pues podríamos considerar como no clásicos de Terra Incógnita. Mira, me estoy acordando ahora de uno que hicimos, si no recuerdo mal, a principios del año 2010 o 2011 o 2012, o sea, ya ves cómo voy, sí, o 2013, que era aquel de la mujer dorada de Ugria. Ah, sí, es de verdad. aquellos mitos, más que mitos, cultos, ¿no? Desconocidos. Sí. En aquella ocasión se trataban Sí, en una zona muy rural podría haber de sido la un Rusia, programa ¿no? un poco Richo Stariz, aquel. Un Sí, poco mitos de Terra Incógnita. por ejemplo, ¿no? Pues eso es verdad que ya no se prodiga tanto aquí por las ondas de Terra Incógnita. Bueno, será por temas, porque los hay, pero... Y, bueno, exacto. Yo creo que lo que tenemos que decir es que en definitiva Terra Incógnita es bastante variado. Apuesta siempre por unos temas, yo creo que no os podéis quejar, que en pocos sitios, por no decir en algunos casos que en ningún otro podéis que no escuchar. se pueden quejar, tú sabes que la gente se queja, es cierto, sabe pero encontrar yo ocasiones creo, para quejarse. Independientemente de esto, de este enigma humano, que por ejemplo este año que ahora dejamos ya atrás, este 2016, hemos tratado una variedad de temas, pues muy, valga la redundancia, variada, diversa, muy diferente. Temas que en casos como por ejemplo la extraña desaparición de Granger Taylor o el caso de las máscaras de plomo, casos así como de asesinatos extraños con quizá culto ovni por detrás, son casos que nunca habíamos trabajado con. Casos también como el que tú trabajaste, Dani, de los Bardogger, que por cierto yo siempre me quedaré un poco fascinado por con las decirlo de reacciones, alguna ¿no? manera, de la gente. Sí. Porque no me encontré, ni tú tampoco, ni nadie se pudo encontrar ningún comentario de alguien que dijera esto es normal, esto tiene una explicación. No. Me llamó la atención, ¿no? Que siempre que alguien comentaba que le había sucedido, quizás diera a entender que creía que algo extraño había ocurrido detrás de esa experiencia de Bardogger. Beautiful Living. Y no sé, yo creo que hemos tratado temas potentes este año. Yo, al menos por mi parte, estoy contento, y como oyente cuando estoy en los programas en los que, como después de este, como será el caso, tú, Daniel, serás quien exponga un tema monográfico, pues también he disfrutado como oyente. Pero en definitiva, hoy toca, como decía, un tema de abducción. Tema clásico dentro del mundo del misterio, y esta que os traigo hoy es una abducción, valga la redundancia otra vez, clásica, pero que pese a eso nunca habíamos hablado de ella. Y lo cierto es que yo sí la he oído hablar, porque en realidad en otros programas de radio no la he escuchado nunca, siempre ha sido en revistas, en páginas web. Quizás sea la primera vez que muchos de nuestros oyentes oigan hablar de ella, ¿no? Sí. Y es una abducción que ocurre el 25 de octubre del año 1974. La época dorada de... Exactamente. Y le ocurrió, ¿cómo no? ¿A quién? A una persona de un determinado país. Daniel, haz tu apuesta. ¿A dónde nos vamos? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Por qué no te ha costado decir otro país? ¿Por qué has tenido tan claro que iba a ser Estados Unidos? Porque es de donde más documentación hay, evidentemente. ¿Tú estás seguro? Yo creo que sí. Pero en cuanto más a documentación hay porque es donde más casos hay. Bueno, eso ya no estaría en disposición de afirmarlo. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que sí. Puede que sí lo sea. Lo que sí que es evidente que es donde más se documenta y donde más legiones de personas hay pues dedicándose a catalogar, ¿no? Todos los sucesos, este tipo de temática. Pero no solo a catalogar por diferentes grupos de personas como el APRO, el MUFON y tal, o aquí que también hubo y hay, ¿no? Grupos de investigación ufológica en ese sentido, sino que también estos casos reciben cobertura por parte de los medios generalistas de comunicación. Era habitual en aquella época, Daniel, que apareciera en la prensa diaria y seguramente también en portada. Bueno, aquí también, casos, ojo, aquí efectivamente, pero casos 70. De abducciones o de gente que había visto platillos volantes. Pero no con cierto tono de burla, quizás a veces sí de ironía, pero digamos que se le daba credibilidad, o al menos le daba voz a aquel testigo de lo insólito.
Evidentemente aquí en España pues también, precisamente en esa década de los 70, sobre todo en los 70, también en los 80, ya después pues ha sido un... Sí, en los 90 empezó la debacle, el cachondeo ya, sí. Y parece que los casos no se prodigarán tanto, pero puede que sí. Pero bueno, nos retrotraemos, como dice Daniel, a esa época dorada, aunque en realidad el año dorado es el año 1976, ¿verdad? Sí, el 76, y también hay la famosa oleada del 73-74, que yo creo que lo podéis buscar por internet. Hay un dossier muy interesante que se llama, creo que es de... Yo lo tengo. The Youth of Lab of 73 o del 74, no me acuerdo. Y es súper interesante porque hay un montón de casos y además están muy al estilo de la época, ¿no? De querer ser muy científica en las descripciones, en tomar medidas, todo, muy detallados. Descripciones de todos los humanoides tipo. Y es muy interesante, además de eso, las analogías que hacen, porque se fijan en detalles, por ejemplo, como aquello que comentaba John Keel en su día, ¿no? De, por ejemplo, por qué ocurren más los miércoles, por qué ocurren más a según qué horas, etcétera. Sí, sí. Año 1974, como digo, 25 de octubre de ese año. Y en esta ocasión, el protagonista de este caso, el abducido, es un americano, padre de 4 hijos, trabajador de la industria del petróleo, que, bueno, tuvo su antes y su después a raíz de esta historia, a raíz de este encuentro y a raíz del viaje que relataré a continuación. Pero como digo, tenemos que empezar el día, ¿no? ¿Y cómo se empieza el día? Pues por la mañana, ¿no? Así es, sí, normalmente sí. Levantándose uno de la cama, y así también fue para Carl Higdon, que esa mañana del 25 de octubre del año 1974, pues como cualquier otro día de entre semana, tenía que ir a trabajar. Pero antes de que pudiera ya introducirse en su coche y poner rumbo a su trabajo, recibió una llamada de un compañero de trabajo que le informaba que ese día pues no se encontraba en condiciones, no estaba bien de salud y que por lo tanto no podía ir al trabajo, y que también por lo tanto, porque al parecer esta persona que le estaba llamando pues tenía un cargo importante, o más que un cargo importante, desempeñaba una función imprescindible allí en la empresa, condicionaba a que el resto de trabajadores, o gran parte de los trabajadores, como era el caso del propio Carl Higdon, tampoco tuviera que asistir, porque no se podría hacer nada al parecer ese día de la jornada laboral. Otra persona. Exactamente, así que decidió tomarse el día de otra manera, ya que tenía el día libre. Y por cierto, ya que su familia, ¿no?, estaba sufriendo los efectos, las consecuencias de esa recesión económica que estaba viviendo los Estados Unidos en aquel momento, decidió que quizás algo interesante, algo que también le gustaba mucho y que practicaba, era el irse de caza. Y digo que esto influía en lo que se refiere a que su familia estaba pues pasando por unos malos momentos económicos, en que, bueno, pues la caza de presas como alces, por ejemplo, que era lo que iba a hacer, le podía, además de dar divertimiento, le podía dar la oportunidad de traer alimento a casa. Claro, ya no sé ahí si realmente este animal cazado después pasaría por un laboratorio de análisis de alimentos para descartar cualquier tipo de infección, como por ejemplo, pues como pasa con los jabalíes con la triquinosis. Actualmente es obligado, en aquel momento pues, exactamente, ¿no? Pero el caso es que tenemos que ponernos en aquella situación, y no lo digo esto en balde, de que salía de caza para traer alimento a casa, literalmente. Así que decidió esa mañana irse a una zona que es conocida como el Cañón de McCarthy, en el condado de Carbon, y mientras ya se dirigía a este paraje natural donde se iba a disponer a cazar, en el trayecto decidió cambiar de destino. Decidió irse a otro paraje natural. De hecho, decidió irse a un parque natural, a otro, que es el conocido como Parque Natural de Medicine Bow, pero que en definitiva ambos destinos y su pueblo, Rawlins, todos quedan en una distancia a la redonda de unos 40 kilómetros. Estamos en todo momento dentro del estado de Wyoming, los Estados Unidos. Y como digo, pues cambia de destino y al final decide irse a este parque natural de Medicine Bow. Y allí, al llegar a una zona donde él decide aparcar su coche y empezar con la cacería, se encuentra con un amigo suyo que también por lo visto estaba de caza ese día, de nombre Gary Eaton. Y empiezan a hablar, a decir, bueno, pues, ¿qué te parece si yo subo primero y ya te espanto un poco a los alces para que bajen y tú les dispares? Una conversación totalmente normal, pero duró poco este encuentro con el amigo. Este amigo, de hecho, nunca más volverá a aparecer en el relato que voy a contar a continuación. Aunque estuvo por la zona, no vio nada, ni se pronunció,
y al parecer pues quedó totalmente al margen de la serie de sucesos que relataré en pocos minutos. Llega un momento pues que los dos amigos se separan y cada uno va por su lado a cazar sus presas. Carl Higdon iba pertrechado con un rifle Magnum de 7 milímetros, un buen rifle de caza, y estaba en todo momento oteando su entorno en busca de una presa. Y llega el momento en el que llega a una explanada donde a unos pocos metros delante de él había detenido una familia de alces. Era su ocasión perfecta. Seguro que alguna de las balas daría en alguno de aquellos animales. Así que se apoyó su rifle sobre su hombro derecho, apuntó, miró por la mirilla y disparó. Él esperaba, sobre todo porque ya tenía experiencia, ¿no?, tras disparar repetidas veces aquel rifle, que la fuerza del disparo pues tuviera ese típico retroceso potente, ¿no?, donde la culata se le clavara aún más en el hombro y la parte delantera del fusil pues pum, subiera para arriba. Eso sí, la bala ya habría salido limpia en busca de su presa. Pero no, disparó, no oyó el típico sonido de la detonación del disparo y el rifle parecía no tener retroceso. Eso sí, para su atónita sorpresa, vio como perfectamente una bala salía limpiamente de su fusil. ¿La vio? A cámara lenta. ¿Qué me dices? Él estaba viendo todo como sucedía a cámara lenta, eso sí. Como Max Payne. Exactamente, el rifle sin retroceso. Es más, vio como aquella bala, que tenía una fuerza suficiente al ser pues disparada por aquel fusil como para llegar a unos 300 metros sin ningún tipo de problema, pues él vio como perfectamente a unos escasos 20 metros aquella bala Perdía ya fuerza, descendía. había tocado tierra. Sí, era como si al salir Hubiera del una rifle, densidad, ¿no? exactamente, la bala planeara más bien y tocara tierra. Bueno, evidentemente, Como si hubiera disparado bajo el agua, por ejemplo. por ejemplo, podríamos ver un paralelismo a lo que comentas ahora, como si hubiera un medio diferente al de la densidad habitual del aire. Pero no había nada extraño. Pero sí que es cierto que en aquel momento se dio cuenta de que ya los alces no estaban y que de hecho no había al parecer nada más en sus inmediaciones. Porque entonces se produce uno de esos fenómenos clásicos previos a la aparición de un ser desconcertante. ¿El silencio? Ese silencio perturbador. Si había antes, minutos antes, segundos antes, por ejemplo, pajaritos cantando, o el sonido que hacen las espigas o las plantas al ser mecidas por el viento, cesa de repente. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar donde él había hecho el disparo. Recordemos, un disparo que no había sido como él hubiera imaginado. Además, él tiene la sensación de que en el ambiente hay una especie como de electricidad estática. Algo extraño. Era evidente. Era muy evidente. Pero no lo suficientemente extraño como lo que iba a suceder a continuación. ¿Y qué sucede a continuación? Pues que escucha como detrás de él unas ramitas en el suelo crujen. ¿Un animal? ¿Alguien? Se está aproximando. Se gira y efectivamente le parece divisar entre unos matorrales la silueta de una persona. Entonces él baja el rifle. ¿Por qué? Piensa que quizás se trate de su amigo, o si no, de cualquier otro cazador que estaba pues como él en aquella zona practicando la caza. Pero finalmente aquella silueta, aquel humanoide, sale de los matorrales y no era ninguna persona, no era ningún cazador, y era algo pues que le dejó totalmente asustado. Lo típico que se dice, ¿no? Que las piernas te tiemblan, que no tienes control sobre tu cuerpo Y que te quedas ahí del quieto, miedo no te que puedes mover. tienes por haber visto, por estar viendo una cosa Que no puede ser. que no puede ser, que no es posible que exista, pero ahí la tienes delante tuyo. ¿Y qué tenía Carl Higdon delante suyo? Era como un corto. Pues no precisamente, en realidad era un humanoide de alta estatura, que casi rondaba los 2 metros, pero que lo que más le llamó la atención de este era su cara, su cabeza, mejor dicho. Su cabeza, que hemos de empezar diciendo que estaba rematada por unos pelos que no eran pelos, sino que parecían como hierbajos, paja, como si tuviera realmente paja injertada en la cabeza, y paja tiesa, ¿eh? No es una paja que después cae como una melena.
Como un espantapájaros casi. Como un espantapájaros. Una cara de una tonalidad, la piel amarillenta, no natural, unos ojos pequeñitos, una nariz que no cuadraba, por así decirlo, con los estándares humanos, pero sobre todo la boca, aquella boca de aquel ser, era pues bastante ya desconcertante 100% y que le daba pues ya toda la identidad de no humano a aquella criatura. ¿Por qué? Era Porque como más que la boca... un Grinning Man. No es que tuviera una sonrisa, sino que tenía, cuando esta persona, este humanoide mejor dicho, pues la movía, dejaba entrever que solo tenía arriba y abajo 3 dientes, pero muy grandes, como 3 super paletas. Uf. En todo el ancho de una sonrisa humana, por así decirlo, pues si nosotros podemos ver en una sonrisa humana aproximadamente unos 10 dientes como mucho, ¿no? Dependiendo las bocas, claro. En este caso solo veía 3 dientes gigantescos. Y además, un detalle también ya para rematar todo esto desde un punto de vista pues bastante bizarro, ¿no? Y es que al parecer aquella criatura no tenía mandíbula inferior, ¿vale? ¿Cómo? No tenía barbilla y era como si la cara directamente se fundiera hacia abajo con el cuello. Uf. Bizarro, ¿no? Como si fuera un batracio casi. Bueno, un batracio tiene Ya, ahí sí. una cosa potente, ¿no? Tiene esa... Bueno, la papada, sí. Esa claro. papada, esa bolsa, ¿no? Pero me Que se refiero, llena de aire. es como si no tuviera cuello. O más bien dicho, como si todo fuera una continuidad con el cuello, ¿no? Exactamente. Algo que, por cierto, pues siempre se ha dicho en casos como, por ejemplo, de las descripciones del Mothman, ¿no? Que torso y cabeza no tenían diferenciación, era todo lo mismo. Pues aquí algo parecido, ¿no? Así era la cara de este individuo. Yo creo que es una cosa que como mínimo es para quitarle el sueño a uno durante varios meses. Pero es que además, esta persona, este humanoide, evidentemente, iba vestido de una manera, pues como solo un humanoide puede ir vestido. Con un body así entero Efectivamente, Daniel, un body allí ceñidito. de color plata o verde. No, de Amarillo. color oscuro. Ah, oscuro. Negro, totalmente negro. Negro. Además, tenía como 2 correas que le recorrían de lado a lado el cuerpo, formando un Como un arnés. arnés. Exactamente. Y una luz en el centro, seguro. ¿No? Pero tenía otro atuendo típico de humanoide. ¿Cuál es? El cinturón. El cinturón. El cinturón, El con cinturón lo luz. tenía. No. Pero ese cinturón tenía una hebilla en el centro, ¿eh? Las hebillas parece ser que es una cosa que no pasa de moda ni aquí en la Tierra ni Unas en... super hevillacas, ¿no? De esas un poco de rodeo. Un poquito, exactamente. Que tenía un dibujito de una estrella de 6 puntas amarilla. Debajo de esta, debajo del cinturón, había pues otra especie de cinturón o de símbolo que él no pudo identificar, pero también le llamó la atención, puestos a seguir llamando la atención, que Por aquel cierto, ser... una estrella de 6 puntas, parecida supongo que como al sello de Salomón. La típica que surge de exactamente. cuando unes 2 triángulos. Sí, podríamos decirlo así. Una estrella, la verdad es que bastante normalita. Pero es que además, amigo, como decía este colega de otros mundos seguramente, al final pues realmente es así. El hombre del pelo de paja. Tenía algo extraño en sus brazos, en sus manos, o mejor dicho, no tenía. Porque en la mano derecha, él esperaría encontrar, viendo el aspecto humanoide que en conjunto presentaba aquel ser, Una mano, ¿no? una mano. Y Pues que no. era como Hook. No, encontraba con una especie de vincho gigante, ¿sabes? Era como si su mano fuera una especie de punzón. Pero- como de punta de lápiz. Pero de carne. No, una cosa oscura. Y en la otra mano, en la mano izquierda, ¿qué había? Como una tenaza o... No había nada. Nada, o sea, era Nada. un muñón. Era un... Nada. Se acababa la camisa ahí, por así decirlo, Y y no ahí había se nada. acababa el cuerpo. Madre mía. Vaya imagen. Una imagen del terror, ¿no? Que era lo que sentía en aquel momento Carl Higdon. Que pensaba que igual que le iba a perforar, ¿no? Con ese apéndice. Exactamente. Pero, ¿qué piensas tú, Daniel, que aquel ser a continuación hizo? ¿Saludarlo de alguna manera? Efectivamente. Le dijo, ¿qué tal? Se lo dijo así, Sí. tal cual. Como un humano cualquiera. Totalmente. Con su voz y todo. Totalmente. Sí, en ningún momento se habla de comunicación telepática. Él le ve como sus labios se mueven y pronuncia sonidos. En este caso, sonidos que son perfectamente entendibles por el testigo Y porque humanos, están no son pronunciados extraños. en inglés. Exacto. Le dice, ¿qué tal? Bueno, Carl Higdon dice, bueno, esto no es normal. O sea, un tío que claramente no es un tío, que me diga qué tal, como si fuera lo más normal del mundo el que yo lo hubiera visto. Pues como en la mayoría de casos parecidos, se produce otra vez ese momento fringe, ese componente del absurdo ya clásico en estos temas. ¿Qué es cuál, Daniel? Pues digamos la invitación, ¿no? Al vente conmigo.
Eso se producirá, Ah. estoy de acuerdo. Pero por parte del testigo, Por parte del testigo. frente a ese absurdo, Pues que en lugar de querer irse, pues se pone a hablar con él. exactamente, Dialoga. lo más normal del mundo. Le dice, bueno, pues mira, bien. Le dice, bien. Estaba yo aquí pegando unos tiritos, ¿no? No se entra en mucho detalle, pero él te dice, bien. Dice que, bueno, ¿qué voy a decir? ¿No? Y entonces, a continuación, ese ser le dice, oye, ¿tienes hambre? Y antes de que Carl Higdon pueda responder, aquel ser saca del vacío, quizás literalmente, un paquetito, un envoltorio, que podemos entender que quizás parte de ese envoltorio era transparente. El tema es cómo lo saca, porque si no tiene mano, Del vacío, amigo. le sale así como de la manga. Se Vacío materializa. todo, vacío todo. Pues ese paquetito está ingrávido entre Carl Higdon y el humanoide. Flota, está ahí. Y no solo flota, sino que, por fuerzas al más puro estilo Maestro Jedi, O ese al estilo Magic paquete Andreu. es conducido desde el humanoide al testigo. Y le dice, ábrelo. Lo abre y Carl Higdon se da cuenta de que dentro de ese paquete hay 4 pastillas. Y el humanoide le dice, oye, tómate una. Y como... Sospechoso, sospechoso. Y como repito, sí, pastillas de por medio, visiones extrañas. Repito, como en la gran mayoría de encuentros con lo extraordinario, Él, en lugar de dudar y tener miedo de esas pastillas, pues se las toma. Sí, y además con el agravante de que dices que yo no soy de pastillas, yo no me tomo ni aspirinas, pero por algún motivo que aún se me escapa a mí de mi raciocinio, Pues se las tomó. decidí tomarme una Ujú. y me guardé el paquete. Sin agua ni nada. Efectivamente. Entonces, en aquel momento se da cuenta de que a pocos metros de aquel lugar había algo extraño en el paisaje. Había algo extraño apostado en el suelo, una especie de cubo transparente que se podía ver, por eso he dicho lo de transparente, a través de él, pero que claramente se veía que había una especie de forma definida ahí extraña de un cubo. Cuando te refieres a cubo, te refieres a un cubo geométrico, ¿eh? Exactamente, un Que la cuadrado gente en no 3 piense dimensiones. Un cubo de Exactamente. basura, un contenedor, no. Por ejemplo, bien matiz, un cubo. ¿Vale? Cubo perfecto, transparente. Ahí estaba. Y él ya relacionó un poco el asunto. Era consciente de que estaba frente quizás uno de esos extraterrestres que tanto abundaban en la prensa de aquel momento. Y quizás aquel cubo era su nave. Aunque no era una nave como las que él había visto evidentemente en la Tierra, ¿no? Sobre todo no por el aspecto, no por la forma, sino por el tamaño. Él decía que era un cubo, pues que, bueno, no era tan grande como un caza, por ejemplo. Podemos pensar entonces que aquel cubo pues podría tener como mucho 15 metros de lado. Y que le costaba imaginarse que aquello pues pudiera alzarse y recorrer el universo. Pero es que entonces le dice el colega alienígena, oye, ¿te vienes a dar un paseo? ¿Me acompañas? Carl Higdon dice, bueno, esto es muy raro. Este tío claramente no es de la Tierra. Este tío quizás, como ya estoy viendo, tenga control sobre mi voluntad. Me parece que no puedo negarme. Así que, Lo acompaña. encogiéndose de hombre, dice, vale. Cuando en realidad no quiere, ¿vale? Pero él va. Y por cierto, recordemos, quien tiene el rifle Es él. es él, no el alienígena. Si quisiera defenderse utilizando el rifle, Pero ni se lo plantea. ni se lo plantea. Y lo próximo que recuerda después de, pues como digo, de esa resignación, se produce uno de estos fenómenos de tiempo perdido y ya él directamente se encuentra en lo que atribuye al interior de aquel cubo transparente que estaba aparcado, por llamarlo de alguna manera, en aquel campo. Y está sentado en una silla de unas formas pues muy cuadriculadas, valga la redundancia. Al parecer, De diseño, aquello, un poco moderna. todo lo que había en aquella nave era bastante cuadriculado. Entonces de repente pues unas correas le aparecen en las manos, en las piernas, y lo sujetan fuertemente contra la silla, mientras en todo momento está viendo a aquel ser, aquel espantapájaros, aquel hombre del pelo de paja, y a su vez del vacío otra vez, porque todo esto es mágico. Todo esto solo puede tener un origen, el vacío. Aparece otro de estos seres, y Igual, entonces, parecido. prácticamente idéntico, Ujú. y entre los dos cogen una especie de gorro con una correa y se lo colocan al testigo, le colocan bien colocada la correíta, Madre mía, eso le parece ajustan bien. una ejecución por silla eléctrica, ¿eh? Podría parecerlo perfectamente, Entiendo pero que no. el testigo no tiene miedo ni nada. Él atribuye a que alguna sustancia que había en aquella pastilla pues Le le había estaba sedado, ¿no? inhibiendo pues sus sentidos y su percepción, porque él pues después, cuando lo recordaba, estando en sus cabales,
Dice que se hubiera puesto a sudar, a chillar, a llorar, a pegar pataletas, Pero no. a mostrar un nerviosismo pues como correspondería a una situación así, pero no. Él está muy tranquilo y quizás aquella pastilla extraña había tenido algo que ver en ello. Pero como digo, volvemos a la situación, aquellos seres le colocan un casco, resumiendo, y lo dejan ahí. Entonces Carl Higdon ve que en una parte de aquel cubículo hay pues como una consola de mandos con 3 palancas. Una de ellas, pues, más grande. Y ve como uno de los seres, con la mente, entendemos, con esos poderes mágicos del cosmos, pues mueve la que es más larga. ¡Fup! Y cuando la está desplazando rápidamente, aquel cubo despega. Ve su camioneta, pero ve su camioneta que no estaba donde él la recuerda haber dejado, pero la ve. Cada vez más pequeñita. Cada vez más pequeñita hasta el punto que no la ve. Ya no ve la Tierra. Ve oscuridad, ve las estrellas, ve el sol y de repente ve otro planeta al que se acerca rápidamente esta nave cuadrada. Un planeta que él destacaría sobre todo de su orografía, más que un accidente geográfico natural, una construcción artificial que era como una gran torre, una torre que a él le recordaba al Space Needle de la ciudad de Seattle, pero muchísimo más grande, hasta tal punto que sobresalía de la silueta del planeta. O sea, como eso debía tener, por lo menos, si fuera un planeta del tamaño parecido a la Tierra, mínimo decenas de miles de kilómetros de altura. Uf. Seguramente. Pero, total, que por lo visto van y aterrizan a escasos metros de precisamente esa torre. Se le van los amarres esos de la silla, le retiran el casco, aquel segundo humanoide desaparece. Ya no está. Él sigue teniendo su rifle al lado, pero lo deja porque nuestro querido amigo, el humanoide del pelo de paja, le hace salir de la nave y, al parecer, se dirigen hacia esa torre. Pero mientras se dirigen a esa torre, él descubre que en un lugar que había por ahí cerca, ¿no? Él ve que hay más humanos. Concretamente, 4 chicos y un adulto. 2 chicos que no tendrían más de 15 años y una pareja de 18 y un adulto que rondaría los 50. Y al parecer entre todos estaban hablando pues muy normal. Pero en ningún momento... En inglés todos. No, él no escucha. Él ve que están interactuando, moviendo los labios, hablando, normal. Pero están ahí como sin tranquilos. Mostrar ningún tipo de estrés. Simplemente como si hubieran quedado para echar pues una charla en un bar, pues ahí estaban aquel grupo de humanos que junto a él estaban en ese otro planeta, ¿no? Podemos suponer. Pero nuestro amigo del pelo de paja en ningún momento le dice, mira, aquí tienes a tus congéneres, no. Le omite cualquier alusión a ese grupo de personas. Como si no importara lo más mínimo. Exactamente. Lo que sí que le dice es que había hecho un trayecto a un planeta que estaba a una distancia de 163.000 millas luz de la Tierra. Millas luz. Exactamente, millas luz. Que no... Años luz. Años luz, ¿no? Que es lo normal en este tipo de unidades métricas espaciales. Ellos van por libre, miden de otra manera. Exactamente. Entonces Carl Higdon dice, ¿cómo? ¿Millas luz? Dice, sí. Sí. Porque nosotros tenemos una concepción del tiempo diferente a vosotros, humanos. Bueno, se dirigen a esa torre, una torre que por cierto tenía pues un juego de luces, muchas luces y unos sonidos emitía al parecer también esa torre bastante potentes que le molestaban a la vista y se tenía que tapar. Pero rápidamente fue conducido por el humanoide a la base de la torre. Entraron en lo que parecía un ascensor que empezó a subir. Y bueno, estamos en un ascensor con un humanoide. Y cómo no, aquí también se tiene que producir conversaciones de ascensor. Que en este caso, Daniel, ¿tú cuál dirías que es? El tiempo, por ejemplo. No, pero podría haberlo sido perfectamente. Porque no sé, a eso voy, porque era una cosa... Una pregunta cotidiana, ¿no? Exactamente, de tipo, un asunto trivial. ¿Cómo... ¿En qué echáis el tiempo aquí, no? Exactamente. ¿Qué hay de cenar? Por ejemplo, pero no fue así. La pregunta, pero podría haber sido perfectamente algo de eso, porque al final, el significado de la función, la trascendencia de la conversación que tuvo lugar en aquel ascensor de la torre espacial... Me estoy imaginando, por ejemplo, la típica frase de... Pues parece que es alto esto, ¿no? O un comentario así de ese tipo. Pues no, lo que le dice su humanoide a Carl Higdon es... Oye, estamos fascinados con los peces que tenéis ahí en la Tierra. Son unos bichos que aquí no tenemos, ¿no? Y que, oye, de verdad, fascinados. Casi siempre que vamos a vuestro planeta es por los pescados.
Tal cual, ¿eh? Y él dice, bueno, vale, pues sí, tenemos muchos peces, es verdad. Y llega un momento que al parecer ese ascensor llega a su destino, llega a la planta a la que tenía que llegar. Y no es que se abra una puerta propiamente, sino que de repente... Que por cierto iría casi a millas luz, ¿no? Ese ascensor, porque para cubrir esa altura. Pero él no notaba en ningún momento que fuera muy acelerado, ¿no? Al contrario, se notaba normal. Incluso cuando, como digo, llega a esa planta X, ¿no? Podríamos llamar. No ve que ninguna puerta se abra, sino que lo que siente es precisamente lo contrario a lo que podríamos pensar de una fuerte aceleración, una fuerte desaceleración. La pérdida de gravedad. Se siente como si flotara. Y, por algún motivo extraño, pues entra directamente en una cámara, en una estancia, en una habitación. En esa sensación de flotando, en esa sensación de... ¿Cómo? Acabo de viajar a 163.000 millas luz de mi planeta y ahora estoy aquí tan tranquilo. Pues sí. Y aquel humanoide toca algo como por las paredes, y de una de estas paredes emerge lo que Carl Higdon describe como una especie de escudo de cristal, que él interpreta que se trata de algún tipo de dispositivo médico, porque, curioso el detalle, que aquí él tiene percepción del tiempo, dice que durante unos 5 minutos aquel objeto, de alguna manera u otra, lo está analizando. Y que pasados esos 5 minutos... Como si fuera un escáner o algo. Por ejemplo, el humanoide interrumpe el proceso y le dice, vaya, parece ser que no nos sirves para nuestro propósito. Dice, ¿cómo? ¿Que no sirvo? Encima que... No nos sirves para nuestro propósito. Total, que vuelve a seguir al humanoide, se vuelven a introducir en aquel ascensor, bajan, al parecer en esta ocasión en el descenso ya no hay conversación, se vuelven a introducir en la nave y ponen rumbo otra vez a la Tierra. En ese trayecto de vuelta a la Tierra, el humanoide le dice que le gustaría quedarse con el rifle del amigo Higdon, pero que por las normas de su planeta no puede. No puede tener rifles. No puede tener esa arma primitiva que le gustaría guardar como recuerdo de aquel encuentro. No puede, amigo. Pero por cierto, Carl Higdon sí que se estaba guardando algo de recuerdo de su encuentro. ¿Qué me dices? ¿Recuerdas lo que era, Daniel? Las pastillas. Las pastillas, efectivamente. Ese objeto, o mejor dicho, esos objetos, esa prueba, si es que se pudiera en algún momento analizar esas pastillas y descubrir que tenían unos componentes fuera de lo natural, fuera de la Tierra, desconocidos, en definitiva, pues pudiera probar la validez de su perturbador testimonio. ¿Pero qué eran? O, como yo me temería, como pasa en muchos casos, al finalmente realizarse un análisis sobre estas pastillas, descubrirse que son simplemente aspirinas, o una cosa bastante mundana. Pero, ojo aquí, porque no lo he dicho así por decir. El humanoide se percató de que Carl Higdon tenía las pastillas, así que utilizando esos Jedi Mind Tricks, esos trucos, esas fuerzas, ¿no? De los poderes ocultos de la mente. Exactamente. Pues sin tener contacto con Carl Higdon, esas pastillas le salieron automáticamente del bolsillo y, desplazándose a través del aire, llegaron otra vez a mano de aquel humanoide, si es que se puede considerar aquello una mano. En fin, se están acercando otra vez a la Tierra, vuelve a ver su camioneta y lo próximo que recuerda es como aquel humanoide le dice, bueno, nos vemos, pum. Y aparece que ya está de pies otra vez en el suelo, en la Tierra, literalmente, en una zona bastante empantanada, en una zona accidentada. Y... déjame adivinar. ¿Qué sucede? ¿Y en ese momento el rifle realmente se dispara? No. No se dispara. O sea, eso ya había terminado todo, ¿no? El rifle estaba con él. Realmente el alienígena no se quedó con el rifle. Yo por un momento me estaba imaginando que todo había transcurrido en el tiempo del disparo o algo así, pero no es el caso, ¿no? No es el caso. De hecho, lo deja en tal situación que delante de él, digamos que no solo delante de él, sino que lo deja literalmente también al borde de un precipicio de unos 3 metros de altura. Mala leche, ¿eh? Que no tiene más remedio Carl Higdon cuando ya, digamos, recobra sus sentidos, recobra pues sus fuerzas tras aquel extraordinario viaje, que, bueno, más que recobrar las fuerzas, pierde estabilidad y... se cae. Desgraciadamente se cae por ese precipicio, se golpea en varias partes del cuerpo, incluida la cabeza, y cae desorientado, no sabe cómo ha llegado ahí, se pone a andar por ese camino y pasa por al lado de una camioneta
y se mete dentro para refugiarse. Y es entonces cuando se da cuenta de que esa camioneta en la que ha entrado es su camioneta. Su camioneta que él sabe perfectamente que no la había dejado aparcada donde se encontraba ahora. Entonces recuerda como cuando al ascender de aquel ovni, ¿recordáis? Yo dije que él vio su camioneta, pero que la en un vio sitio diferente, en un sí. sitio diferente a donde la había dejado, ¿no? Ese detalle. Total. Y curiosamente, a los pocos segundos de entrar en su camioneta, él tenía pues una radio en el vehículo, escucha que de esta sale la voz de una mujer que habla, ¿no? Entonces inmediatamente él descuelga y por el aparato pues empieza a decir: oye, estoy perdido, estoy desorientado, necesito ayuda. Entonces la chica le dice: ¿quién eres? ¿Dónde estás? Dice: me llamo Carl Higdon, necesito ayuda, estoy en la zona del parque de Medicine Bow. Y si no recuerdo mal, entonces le vienen flashes y él recordaba haber aparcado en una zona donde metros antes había visto un cartel que decía que estaba como en el límite norte de ese parque. Entonces le da esa información. Y bueno, al cabo de unas horas, efectivamente, un equipo comandado por el sheriff local, un equipo de voluntarios y de policías, acompañados también por la mujer de Carl Higdon, llegan al lugar, encuentran a Carl Higdon totalmente desorientado, hasta el punto de que nuestro testigo no reconoce a su propia mujer. Y cuando lo están sacando del vehículo, ¿él qué dice? Él dice: se llevaron mi alce, se llevaron mi alce, no me dejaron cazar a mi alce. Pero no dice nada más. Estaba delirando ya. No dice: me raptaron los alienígenas. No, se llevaron mi alce. Claro, era lo que él quería. Era muy importante para él el volver a casa con una presa, porque eso significaba, como Sí, dije, pero alimento. lo más importante era, evidentemente, lo que había vivido, ¿no? Pero ¿quién se la había privado? Ellos. Ellos. El hombre del pelo de paja. La policía ya vio algo raro, ¿no? En esa situación, porque no se explicaban cómo aquel coche, el coche del testigo, había llegado donde había llegado. Había llegado a una zona que, como digo, que era muy accidentada, era una ciénaga, de hecho, una zona a la que los propios coches 4x4 de la policía les había resultado imposible acceder. Y además seguro que estaba limpio, ¿no? ¿En qué sentido? Que no, las ruedas no estaban todas manchadas de barro, ni... Y de hecho no había marcas en el terreno que se tendrían Ujú. que haber quedado marcadas, valga la Claro. redundancia, perfectamente del vehículo de Higdon. Era como si simplemente aquel vehículo hubiera caído del cielo. De hecho, se llegó a plantear la hipótesis de que algún tipo de helicóptero militar Lo hubiera colocado. hubiera depositado ahí, Cuidadosamente, además. efectivamente, ¿no? Bueno, eso es lo que se encuentran, que les llama la atención en el lugar donde dan con el paradero de Carl Higdon. Pero es que además, mientras este equipo de búsqueda se estaba desplazando hacia esa zona, donde finalmente encontrarían a Carl Higdon, en el cielo vieron unas extrañas luces, unas luces de colores, rojas, verdes, blancas, que no solo fueron vistas por este equipo de búsqueda, por el sheriff y por la mujer, que fue una de las testigos, sino por vecinos de los pueblos de alrededor, incluso del propio Rawlings. Es decir, algún tipo de fenómeno aéreo anómalo estaba sobrevolando la zona donde Carl Higdon había sufrido lo que hubiera sufrido. Finalmente, pues a Carl Higdon se lo llevan a un hospital y la policía, ingeniándoselas un poco, utilizando unos troncos caídos, pues consigue remolcar el vehículo del testigo y lo saca también del lugar. Cosas curiosas. Ya en el hospital, porque como la persona está tan desorientada que no sabe ni decir qué es lo que le ha ocurrido, pues le hacen pruebas de todo para descartar pues cualquier causa. Para comprobar, por ejemplo, que no tuviera una conmoción cerebral o algo parecido, ¿no? Por ejemplo. Pero sí que presentaba pues morados de las contusiones que había tenido en la caída, ¿no? Durante la caída de aquel precipicio. Precipicio cortito, 3 metros, pero precipicio al fin y al cabo donde había rocas y se golpeó el cuerpo en varias partes, ¿no? Realmente estaba magullado, estaba exhausto. Pero los médicos sí que encontraron algo curioso. Encontraron que sus pulmones estaban perfectos. Estaban como tendrían que estar unos pulmones normales, que por ejemplo no han pasado por una tuberculosis, como sí que fue el caso de Carl Higdon años atrás, que los médicos, de hecho, al parecer, Carl Higdon, cuando iba al médico, iba precisamente a ese hospital, y el médico que lo estaba atendiendo aquella ya madrugada
del 26 de octubre del año 1964 era... No se lo creía lo que veía. Era ¿no? uno de sus Sí, médicos habituales y sabía perfectamente que Carl Higdon tenía los pulmones bastante lesiones, maltrechos, tenía cicatrices de aquella enfermedad que le causó tantos estragos. Y no solo eso, amigo. Pese al evidente estado de cansancio, le hicieron un análisis de sangre y en este salió que tenía altos niveles de nutrientes y vitaminas. Y nada de colesterol. Nada de colesterol, amigo. De hecho, durante el día y medio que estuvo ingresado Carl Higdon en el hospital, no tenía necesidad de... Estuvo más sano que en toda su vida, ¿no? Por Casi, decirlo de no alguna tuvo manera. necesidad de comer ni de ingerir nada. Y él lo atribuye, tanto este resultado de los análisis como esa falta de apetito, A las pastillas. a la pastilla. La superpastilla. La superpastilla que le había metido un chute ahí De todo. De felicidad, de felicidad. longevidad, de salud. Que no necesitaba nada más, al parecer, para seguir adelante con su vida. Era el auténtico maná. Y entonces, pues ya al siguiente día, Carl Higdon recuerda todo lo que le había sucedido y explica pues todo lo que yo he explicado a lo largo de este monográfico. Claro, una historia bastante increíble. Hay quien dice que, como no fue al trabajo, al parecer tuvo algún tipo de percance mientras cogió su vehículo, tuvo algún accidente con su coche. Y para justificar, por llamarlo de alguna manera, para aludir a que este accidente con el vehículo, que recordemos no presentaba ningún tipo de desperfecto, había sido ocasionado por causas ajenas a él, pues se inventó toda esta historia de los extraterrestres y los viajes por el espacio. Hombre, un poco cogido con pinzas, ¿no? No sé, es lo Porque típico, ¿no? Cuando... puesto a eso te inventas una historia pues mucho más... Claro. Más peliculera, ¿no? No tan O menos extraña. peliculera, de hecho, me refiero. O sea, lo típico cuando un chaval en el colegio se ha dejado los deberes, que no es que se haya dicho, sino que siempre hemos escuchado como esa leyenda urbana, ¿no? No, es que los deberes, profesora, se los ha comido mi perro. Pues se le quiso dar una interpretación en ese sentido a toda esta historia de Carl Higdon. ¿Qué fue lo que sucedió a continuación? Pues que evidentemente esto tuvo mucho eco en la prensa y a los 2 días ya estaba publicado en los rotativos locales. ¿Y esto qué ocasionó? Pues que lo marcaron, lo dejaron marcado por mucho tiempo, ¿no? Lo dejaron marcado por mucho tiempo, pero por Como la el gente loco de la región. que no lo conocía, porque al Claro. parecer era una persona de prestigio, bien considerada, a la que todo el mundo le tenía cariño, Sí, sobre pero todo su familia. eso te rompe la reputación. Sí, pero digamos que la gente de su entorno, sus vecinos, no desconfiaron de su historia. Pero a lo que iba es que llamó la atención, al salir su historia publicada en la prensa, de estos grupos de investigación OVNI, como LAPRO, y entonces empezaron a indagar sobre la experiencia de Carl Higdon. Y llegó un momento dado, semanas después, en la que consiguen que Carl Higdon acepte someterse a varias sesiones de hipnosis para recordar más detalles, si es que podía recordar más detalles, si es que realmente había vivido lo que decía haber vivido. Y bueno, en estas sesiones hipnóticas aporta más detalles, como que por ejemplo él llega a la conclusión, pero esto es curioso, él llega a la conclusión del por qué aquellos seres se lo habían llevado, que después andaré en este detalle si te parece, porque hay una incoherencia. Se lo habían llevado y no había servido para su propósito, porque al parecer su propósito era el de obtener algún tipo de fin reproductivo. ¿Y por qué Carl Higdon no servía? Pues porque años atrás se había sometido a una vasectomía. Entonces, claro, Carl Higdon no puede funcionar como ese semental de la Tierra. No puede funcionar. Ese era el propósito, ese era el motivo por el que aquel alienígena de pelo de paja le dijo: no sirves para nuestra finalidad, para nuestro propósito. Y seguramente también por eso 4 de las 5 personas que había visto ahí también en la base de aquella torre eran jóvenes, personas con, por decirlo de alguna manera, alta capacidad reproductiva. En definitiva, Igual eran todos familia, precisamente. Habían sido reproducidos allí en cautividad. en cautividad ese concepto, Daniel. Quédate con ese concepto. Como fuera, él en algún momento de aquellas sesiones hipnóticas llega a la conclusión de eso, de que fue, digamos, estudiado, utilizado cual conejillo de indias para hacer, valga la redundancia otra vez, algún estudio sobre la reproducción humana, pero que no servía. Pero por otro lado podemos pensar, en algún momento él llega a la conclusión que, como tiene una vasectomía, quizás esos seres querían hacer algún tipo de uso sexual de él y no podían, por lo tanto ese tenía que ser el motivo. Es decir, que sea una conclusión de él.
Ujú. no que se lo hayan dicho Claro. en algún momento de la experiencia y que entonces durante la regresión hipnótica Entonces él lo saque a la luz. recuerdo, claro. No está claro. Pero sobre todo, también hace hincapié en que en definitiva aquellos seres estaban utilizando la Tierra como... Tú has dicho ese concepto Como antes. zoológico. Como zoológico. O no solo como zoológico, sino como reserva de caza. Ujú. Es decir, de hecho podríamos titular, como muchas veces se titula este caso, como el cazador cazado. El cazado, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Pero a mí hay algo que siempre me ha escamado de todo esto del asunto de la abducción de Carl Higdon. Y es que en algún momento, ¿no? Estos seres tenían realmente la intención de llevarse a Carl Higdon al planeta para analizarlo con ese fin. Que dices, por un lado también, ¿no? Si tan avanzados sois tecnológicamente, Hacedlo hasta aquí, el ¿no? punto, Es como- hacedlo sí, aquí, y no solo eso, sino estudiad bien al testigo o estudiadlo en la Tierra para Y saber si aseguraos, sirve sí, para sí. vuestro fin, si tiene esa capacidad reproductiva. Da igual, es toda la parafernalia. Pero otra cosa, no lo raptan. No, claro, Aquel siempre es humanoide voluntario. de pelo de paja y le dice, oye, ¿te vienes con nosotros? Él podría haber dicho que no. No sabemos qué hubiera pasado si hubiera dicho que no. Quizás igualmente se lo hubieran llevado a ese planeta a Hombre, pero 173.000 ¿cuántas veces millas no, luz? no se nos ha dicho y se nos ha educado a todos en aquello de hay que pedir las cosas amablemente, ¿no? Pues son educados. Pero que no hay ese componente de forcejeo, de rapto. No, no. Ujú. No lo hay. En casi ningún caso, la verdad. Es decir, todo Hay- estaba sí que hay alguno pensado... así violento, ¿no? Mm. Pero quizás normalmente todo suelen estaba ser pensado voluntarios, sí, sí. para que el testigo se viera en todo momento en una situación de naturalidad y para que al final quizás el experimento reproductivo, sea el que sea, pues tenga unas condiciones más estables. Y hasta aquí el caso, ¿no? Un caso que no es poco, como habéis visto. Pero yo además de por el relato, ¿no? De por explicar esta historia, ¿no? Porque yo muchas veces, al final, y yo creo que tú en según qué ocasiones, Daniel, por no decir también muchas veces, nos podemos sentir como unos cuentacuentos. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, Pero en realidad yo este caso lo traigo porque... ¿Por qué un hombre en el año 1974, si explica esto, pues tiene una repercusión que si lo cuenta uno de nuestra época no lo tiene? De hecho, ¿por qué en aquel momento, en aquellos años, hubieron tantos casos como el de Carl Higdon? Que le ocurren a personas totalmente normales. Quizás Carl Higdon pensaba sacar algún tipo de retribución económica en base quizás a la exclusividad de su historia. Porque recordemos, no puede ocurrir. así empezó el caso. Sí. La familia estaba pasando por una importante crisis económica. A ver, es una época en la que hay, pues evidentemente, mucho menos prejuicio hacia estos temas y salen en los medios. ¿Pero y por qué? se pagan las entrevistas, etcétera. Claro, Realmente, sobre todo en algunos medios en concreto, pero exactamente, hoy en ¿no? día este tipo de historias tiende más bien a callársela. o sea, podemos llegar a pensar realmente de que en esta llamada época dorada de la ufología, de los encuentros del tercer tipo... Que hubiera mucho invento para ganar dinero, Exacto. podría haberlo, pero yo por eso siempre en situaciones así me pregunto, ¿es necesario contar una historia tan sin pies ni cabeza? No sé, esa imagen del humanoide, con lo fácil que hubiera sido hablar de un humanoide pues al estilo más Adamski, ¿no? Angélico, o el típico gris, sin más, ¿no? O marcianito verde con escafandra. ¿Por qué esos humanoides ¿Por qué? extraños, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O por qué la historia del rifle, ¿no? Esa especie de... Es como si esta persona en todo caso se hubiera estudiado mucho, ¿no? En el caso de que fuera una mentira, toda la casuística, ¿no? Ujú. Y toda la casuística más fringe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más bizarra. extraña, más bizarra. Ujú. Y no los típicos casos, ¿no? De más místicos, de oí una voz, me subí a la montaña, ¿no? Como aquel, no recuerdo de quién era, el famoso que empezó aquel con Astar Sheran y compañía. Sí, Eugenio Siracusa. Exacto, sí, ¿no? Claro, son los casos más vistosos, ¿no? Claro. Uno se puede inspirar en esos casos. Pero que tú son lo has los dicho, ¿por qué? referentes. ¿Por qué, Daniel? Bueno, hemos planteado un porqué. Ganar dinero contando estas historias. Pero es que historias muy parecidas suceden, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el caso de Pons Prades, Antonio Pons Prades, si no recuerdo mal, ¿era Antonio Pons Prades? Puede Alfonso.
Una persona pues que había tenido un cargo importante de responsabilidad política. Exactamente, pero que no tenían, digamos, problemas económicos, que tenía una buena reputación, que no pasaba por dificultades precisamente en lo que se refiere a acaparar la atención pública, ¿vale? No tenía necesidad de... Y en, digamos, sus últimas etapas de su vida, decidió sacar a la luz y publicar una historia que, por simplificar mucho, es idéntica a la de Carl Higdon. Es decir, en este caso podemos pensar que no tienen el mismo fin de retribución económica, de acaparar medios y de llamar la atención, no. Es Pero en cambio la historia es igual. Que quiere contar esa historia. En el caso de Pons Prades es porque además estos seres le hacen sentir, como en muchos otros casos, especial, elegido para difundir un mensaje a toda la humanidad. En el caso de Carl Higdon no, pero en definitiva la historia de Carl Higdon, y un buen ejemplo de ello es que hoy estamos hablando de él, de esta historia en el programa, ha acabado pues siendo de las más conocidas, de las más divulgadas. Sean extraños, sean increíbles, sean absurdos, sean inconcebibles, sean, a fin de cuentas, pues historias posiblemente inventadas. Por algún motivo, Daniel, que créeme, yo me pregunto cada vez que me siento aquí delante de los micrófonos de Terra Incógnita, las contamos, se acaban contando, acaban teniendo ese hueco en la mente de los lectores, de los oyentes, y acaban sentando esos precedentes, ¿no? Y que esperemos que de una manera u otra sirvan para generar un debate que intente dilucidar entre la veracidad de estos testimonios o la mentira. Yo voy a decir ahora una cosa que va a sonar muy del palo, muy rimbombante, ¿no? Pero es que me ha recordado, antes hablabas de lo de los cuentacuentos y demás, y yo me he acordado de una frase que leí el otro día en un artículo que comenzaba con una especie como de mini prólogo, ¿no? Que decía algo así, que creo que lo cito literalmente, decía: los cuentos no son para dormir, sino que son para despertar. Y, ya lo decía el maestro, Daniel. Efectivamente, ¿no? Despertar. Y yo creo que estas historias, en ese sentido, no hace falta que nos pongamos tan así dramáticos, ¿no? Pero está bien que las conozcamos y demás para que reflexionemos sobre ellas, ¿no? De que no todo es tan fácil, ¿no? Como uno pudiera pensar, y que la temática de los encuentros con humanoides no es tan típica desde el punto de vista más mainstream, ¿no? Que se ha dado, sino que ni tan fácil de catalogar. Exacto, ¿no? En pos a una conclusión lógica del por qué se ha dado esta historia. Es que el caso de Carl Higdon es bastante potente. Yo lo en decía ese sobre sentido, todo por ¿no? eso, ¿no? Yo aquí tomaría un poco lo de para dormir. Es decir, sí, normalmente pero... los cuentos que la gente los entiende como para disfrute, ¿no? Ocio, para antes de dormir, entretenerse un poquito. Y yo aquí interpretaría despertar, pues, en ese sentido, ¿no? Como para hacer pensar lo que tú has dicho, ¿no? Incluso, como alguien nos ha dejado en algún comentario alguna vez, para filosofar en relación a estos fenómenos. Pero lo que quería decir antes, ¿no? Es potente el caso de Carl Higdon en lo que se refiere a apostar porque seguramente se trate de una historia inventada para ganar la atención y para ganar dinero. La verdad, en este caso una familia numerosa, 4 hijos, 2 pero padres. ¿por qué tenemos que...? Es que a mí me parece que ahí también hay un sesgo que tendemos a caer en él, es pensar que la gente con dificultades económicas tiene que inventarse mierdas necesariamente, ¿no? Y puede ocurrir, pero creo que no es justo tampoco desconfiar precisamente por alguien que lo está pasando mal y alguien que precisamente está holgado económicamente, claro, pues no sospechar de él, ¿no? Claro, pero sobre todo, además, yo esto lo digo, ¿no? Yo creo que sobre todo es un punto importante, pero es un punto importante para sospechar. Sí, pero yo creo que sobre todo hay un elemento más clave de sospecha, que no es tanto el hecho de si la persona o no está pasando por dificultades económicas, porque además de ello yo creo que fuera una época más receptiva, no era lo más prudente, teniendo un trabajo más o menos estable y demás, contar según qué historias. Pero a lo que voy es que yo creo que la clave quizá a veces para desconfiar es cuando el testigo no simplemente lo cuenta a los medios y recibe dinero por ello, pues porque en parte también se está exponiendo, sino cuando tiene exceso afán de protagonismo. Cuando tiene esa egolatría, entonces, más que la historia en sí,
El yo. Sí, yo creo que es cuando alguien se dedica no es el caso. a ir por el mundo dando quizá muchas conferencias, ¿no? Ese síndrome un poco del iluminado, ¿no? Del Mesías. Sí, no es el caso. Como lo hay, ya no digo en cuestiones necesariamente de abducidos, pero lo hay, por ejemplo, mucho en el mundo de la exopolítica, ¿no? Gente que se dedica a ir contando pues grandes historias épicas que le han ocurrido. Sí, sí. Y auténticos bestsellers de la oratoria. Sí. Pero podría ser quizás el caso de Carl Higdon. Claro, todo puede ser. No es el caso de Carl Higdon. Efectivamente, este componente de egolatría no lo tienen. De hecho, él en repetidas ocasiones a lo largo de los años, siempre que se le ha preguntado acerca de su experiencia, él dice que él lo siente mucho, que le gustaría no haber pasado por ello, pero pasó. Fue así. Y de hecho, en un momento dado llega a decir que el pueblo estadounidense tiene que estar abierto, tiene que ser consciente de estas realidades, por mucho que molesten. Y de que le puede ocurrir en cualquier momento. A cualquiera, efectivamente, pero... Es una lotería. Me voy a retractar ahora. Yo he hecho un poquito de hincapié en que, oye, es que quizás el hombre, como lo estaba pasando mal, como tenía una familia numerosa, él lo que quería era ganar dinero, ¿no? De alguna manera para subsistir, resumiendo mal y rápidamente. Hay otros métodos. Hay otros detalles que recordaréis que hacen pensar que sí que algo de extraño hubo en todo esto de la historia de Carl Higdon. ¿Lo del coche? Lo del coche. Sí, sí. ¿Cómo llegó ahí ese coche? No se lo explicaron. Aquellas extrañas luces también que estaban sobrevolando la zona donde estaba el coche, quizás tuvieron algo que ver. Y las cuestiones médicas. Las cuestiones médicas, aquella curación milagrosa que al parecer sí que sucedió. Quizás todo esto es mentira, quizás son detalles que realmente nunca ocurrieron. Pero en la prensa del momento siempre se dijo que transcurrieron así. Y otro detalle curioso y también contradictorio, porque como casi todos los casos de encuentros con humanoides y encuentros con los ovnis, tienen ese componente de que el fenómeno se niega a sí mismo. Tienen, es decir, esa serie de detalles que cuando son explicados resultan tan inverosímiles, tan increíbles, tan poco convincentes, que hacen que la historia contada por el testigo caiga en el mayor descrédito posible. ¿Cuál me refiero? A una cosa que omití y que la dejo para el final porque es uno de los enigmas dentro de los muchos que presenta este caso, y es aquella bala disparada por su rifle Magnum de 7 milímetros. ¿Qué pasó con la bala? Pues que la cogió. Él llega a recoger esa bala. ¿Cómo pensáis que está esa bala? Porque, como recordaréis, aquella bala parecía no... Pues la impactar bala sobre estaba nada. impactada, ¿no? Estaba deformada. Impactada, Es efectivamente. como si claramente hubiera impactado contra algo, contra el alce o... No, porque no tenía sangre. Bueno, claro, o quizás contra aquella Contra una nave roca, con lo que espacial cubo transparente que tenía una densidad diferente y la atravesó, en fin. O si creemos en la historia, chocó contra algo, un muro de gravidez, por ejemplo, ¿no? Que la deformó. Pero la deformó hasta tal punto que hay versiones de, según que expertos en balística, que llegan a decir que nunca se han encontrado con una bala en tales condiciones. Y es que, al parecer, el revestimiento de aquel proyectil estaba como si le hubieran dado la vuelta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estaba como si Como fuera... cóncavo, de repente. No solo cóncavo. En lugar de tener la típica forma pues eso, de punta de bala, estaba al revés. Estaba como Como... la punta hacia adentro. El típico chorizo, el típico fuet. Sí, sí, sí. Cuando lo empiezas a pelar, Claro. que Pues eso, tiras sí. para abajo, Pues lo que te pues digo. la bala se quedó así. Ajá. ¿Vale? Y faltaba el núcleo de la bala. La parte más importante del proyectil no se encontró. Aquí se produce también uno de estos fenómenos extraordinarios. Extraordinarios ya me entenderéis, porque al parecer miembros del grupo APRO, después de que las nieves que cubrían el lugar de la escena de los hechos, ¿no? Porque era una época en la que había nevado, o bien estaba nevando ese mismo día, o bien nevó a posteriori, pues fueron al lugar de los hechos para intentar encontrar el resto de aquel proyectil. Cosa que dices... Motivaos. Motivados auténticos, porque en ningún momento tú tienes una delimitación de menos de 10 metros. En fin. O quizás aquel proyectil tuviera un defecto de fábrica, oye. Quién sabe. Pero ahí está. Ahí está el testimonio de Carl Higdon. Que es lo que al fin y al cabo siempre tenemos, testimonios. Testimonios, sí. Esas pruebas que siempre vemos que están ahí, pero que seguramente, ¿no? Por motivos de no investigar lo que se tiene que investigar, por no investigar suficiente, nunca descubrimos la veracidad de estas. Y ahí nos quedamos, como siempre, contando historias, contando cuentos.
Y ya está, Daniel. Como siempre, como es habitual en este tipo de programas, como es habitual de hecho en todos los programas de Terra Incógnita, vías de contacto, que empezando por el email terraincógnita.radio@gmail.com. También tenemos por ahí el blog. terraincógnitaradio.blogspot.com. Es cierto, tenemos el blog por ahí. Sí, sí, el blog y ¿Tú has tiene entrado? vida propia, ¿eh? ¿Tú has entrado al A blog? veces entro, sí, sí. Y tiene vida propia. Tiene vida propia. Lo que es fascinante Publica del sus blog noticias. es ese recuadro de chat Sí. donde se producen esas manifestaciones también de lo absurdo. humanoides. Pero bueno, las dejamos ahí para que vosotras sean testigos. Los superbots. Los superbots. Y también tenemos, pues, iVoox. Efectivamente, pues nos encontráis en iVoox buscando simplemente Terra Incógnita y ahí aparecemos. También estamos en las principales redes sociales como Facebook, Terra Incógnita Twitter, programa de radio, exacto. en el Twitter, Terra Incógnita R. También estamos en esa página del misterio, Hombre, por favor. 24 horas en streaming, en directo. No, www.edenex.es. la radio del misterio, como digo, 24 horas en internet, en lengua española. Proyecto dirigido por nuestro amigo Alberto Guzmán. Desde aquí, un saludo, Alberto. Uno solo, pero por dos, porque cada uno, tanto Daniel como yo, te mandamos uno. A ver, mándaselo, Daniel. Un saludo. Sí, Un sí, saludo. Un saludo combinado. Combinado. Un abrazo combo. Combo hack. ¿Combo hack? No entiendo lo de hack. Pues hack de Ah, abrazo. hack, claro. Claro, no, de no de hack, Claro. de hacker. No, hombre, por favor, no. Combo hack, quizás te estés adelantando a lo que tú vas a hablar en el próximo monográfico. Bueno, ya veremos. En fin, también tenemos YouTube, donde podéis escuchar sobre todo nuestros últimos programas y algunos de los antiguos en una calidad más idónea, más óptima respecto, Tal como por se ejemplo, graba, básicamente, sí. a iVoox. Y que en definitiva no os olvidamos, oyentes, esperamos vuestros comentarios sobre lo que sea. En particular nos gustaría que fueran comentarios, reflexiones acerca de los casos que contamos aquí en Terra Incógnita. Pero ya Preferentemente, sabéis sí. que en realidad vale un poco de todo. Y importante también este componente que lleva pues poco más de medio año ya entre nosotros, que es el colega del pagar. Ah, efectivamente, el PayPal. El Así PayPal, es, sí, esa sí. opción que, como su nombre indica y como seguramente ya sabréis, no solo por haberlo escuchado en repetidas ocasiones al final de los programas de Terra Incógnita, sino Implica, porque sabéis pues lo sí, que es el PayPal. Un pago, implica un pago. Una contribución. Exacto, sí. Más que una contribución, Una un donativo. donación, Un donativo. donación, exacto, Donación sí, sí. mejor, porque donativo tiene ese componente así de caridad. Sí, Que hombre, tampoco. un poco de caridad no les vendría mal también a veces, ¿eh? Y de cariño. Bueno, No, de cariño. La vida La es vida. así, ¿no? La vida a veces sorprende como le sorprendió a Carl Higdon. bueno, es aquello a veces, ¿no? Que decimos siempre de la vida no perdona. Afortunadamente la gente sí, pero la vida no. ¿Me estás diciendo que la vida es más allá de la gente? Por supuesto, la vida se impone. Bueno, desgraciadamente a veces suceden esos imprevistos, ¿no? Esos accidentes. Pero en fin, Sí. Daniel, que ya está. Que Ya ya está. termina el programa. Así es. ¿Y qué te parece si nos vamos un poco ahí a discutir sobre las millas luz y sobre los pescados? Vamos A mantener ver. esas Soy un- conversaciones pescaditos típicas a de la plancha. ascensor. Sí, De hecho, sí. muchas veces, Daniel, lo llego a pensar. Bueno, nosotros creo que las llevamos a otro nivel. En las intros, en los foros, en Sí. los inicios de los foros, mantenemos esas conversaciones un poco de ascensor. Sí. De temas absolutamente random, de temas inconexos. Inconexos, la mayor parte de las veces, inconexos con el misterio. Hombre, tú ten cuidado a ver si no va a salir una sección que se llame El Ascensor. El ascensor. El ascensor forteano. Podría ser, podría ser. Yo, de hecho, animo a la gente a que también comente cuál ha sido su experiencia de conversación de ascensor más bizarra. Yo animo a la gente, de hecho, a que Mantenga conversaciones conversaciones bizarras forteanas en el ascensor, en el cuando se ascensor. encuentre con sus congéneres. Pero con pedos o sin pedos. No, Depende. No es necesario el tema de pedos, es simplemente que, Bueno, es una manera de que formule- escenificar raps. que formule preguntas incómodas, por ejemplo, ¿no? O extrañas. Por ejemplo, O tú que estás en un haga ascensor. soniditos, que cante. Estoy pensando ahora que tiene solo pues planta baja, primera, segunda, hasta la cuarta. Y cuando te pregunten, ¿a qué piso vas? A la quinta. ¿Sabes? Dice, ¿pero cómo? Y tú A la insistes, quinta. a la quinta. Y cuando te Te vuelve a estás decir, acojonando y lo sabes, cuando Daniel. y cuando vuelve a decir, ¿cómo? Abres y te vas. Sería maravilloso. Sí. Pues- ahora entendéis, ¿no? Según qué cosas que pues- ocurren en la vida de Daniel. Creo que voy a tomar nota, ¿eh? Creo que lo voy a intentar. Sí. Pues tomen nota, dejen también nota de sus comentarios y que ya sabéis, Esto con las gafas de sol, además. nos puestas, ¿eh? Dentro del escucharéis ascensor. dentro de muy poquito en otro Terra Incógnita. Así es. Hasta pronto.